Buenas jóvenes, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del tema de el final del gobierno de Alberto Fujimori y el gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Los objetivos de esta clase son que al final de ella ustedes puedan explicar a través de diversas fuentes los acontecimientos históricos que pusieron fin al gobierno de Fujimori. Van a poder comprender y reflexionar los cambios sociales y políticos que sucedieron entre los años 2000 y 2001 en el Perú. Van a poder reconocer y explicar los principales acontecimientos del gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Elecciones del año 2000. Para ello tenemos que remontarnos al año 96. En el segundo gobierno de Fujimori, en el año 1996, el Congreso de la República, que en su mayoría estaba compuesto de congresistas fujimoristas, promulgaron una ley llamada la Ley de Interpretación Auténtica. Recuerda eso, mira, está con negrita. ¿En qué consiste la Ley de Interpretación Auténtica? Consiste en que Fujimori podía presentarse en las elecciones del año 2000 y que supuestamente era su primera reelección. Para ello vamos a remontarnos al año 90. Recuerda que Fujimori llega al poder en 1990 y se reelige por primera vez en el año 95. Y si volvía a ser presidente en estas elecciones de 2000, se estaba reeligiendo por segunda vez. Pero la ley de interpretación auténtica establecía que la elección de Fujimori en el 90 no vale, no es válida. ¿Por qué? Porque en el 90 no existía la Constitución del 93, sino la Constitución anterior del 79. Y por lo tanto, la ley de interpretación auténtica, ¿ya? Establecía que hay que respetar la Constitución del 93. Y la Constitución del 93 establecía que el presidente podía reelegirse solamente una vez, ¿ya? O sea, ellos decían que la primera elección de Fujimori fue en el 95 y por lo tanto su primera reelección sería en el año 2000 y no sería su segunda. Entonces, apelando a la ley de interpretación auténtica, Fujimori llega al poder y se convierte o se presenta como candidato en las elecciones del año 2000. Su partido político esta vez va a ser Perú 2000. Ya tengan en cuenta, Perú 2000 va a ser el partido político de Fujimori en estas elecciones. El gobierno controlaba los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, ¿sí? Por lo tanto, no había credibilidad, ¿ya? Y habían contra Fujimori varias acusaciones de fraude electoral y de transparencia electoral. Había una campaña de demolición de los candidatos opositores, como por ejemplo Alejandro Toledo. Hubieron 9 candidatos, pero quiero que recuerdes que en estas elecciones del año 2000, Fujimori también, dentro de su campaña política para reelegirse por segunda vez, ya tenía una canción, la famosa canción del baile del chino. En primera vuelta, los resultados fueron los siguientes. En boca de urna, lo sorprendente fue que en el flash electoral a las 4 de la tarde, las empresas encuestadoras dieron su resultado. Y el resultado final a las 4 de la tarde de las elecciones, en el flash electoral, era que el ganador había sido Perú Posible, de Alejandro Toledo, con su partido Perú Posible, con el promedio de 48%, y Alberto Fujimori segundo puesto, con el 40%. Pero a las 9 de la noche del mismo día de las elecciones, cuando ya salen los resultados oficiales de la OMPE, los resultados se invierten. Ahora era Fujimori el que estaba en primer puesto, con su partido Perú 2000, con el 49% de los votos, y Toledo era el que estaba en segundo puesto, con el 40% de los votos. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, era muy sospechoso todo lo que pasaba a nivel electoral en el país, a nivel político. De ahí vienen las acusaciones de fraude electoral, de que los organismos como la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones estaban controlados por el gobierno. Otros candidatos importantes, Alberto Andrade, de Somos Perú,
Castañeda Locio, ya de su partido Solidaridad Nacional, acá hay una confusión, ¿sí? Son los más importantes. En segunda vuelta, ¿ya? Entonces, para segunda vuelta, ¿quiénes iban? Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. Pero en estas elecciones de segunda vuelta del año 2000, Alejandro Toledo pidió a los electores peruanos que vicien su voto, aduciendo la falta de credibilidad en el sistema electoral, e incluso anunció que iba a renunciar a la segunda vuelta, pero esto nunca lo hizo, nunca lo formalizó, y por lo tanto Fujimori resultó ganador en dicho proceso electoral de manera irregular. ¿Sí? En otras palabras, debido a la falta de transparencia en esta campaña electoral, Alejandro Toledo ya le pidió al pueblo peruano que no voten por él, sino que vicien su voto, que no voten por nadie, ni por él ni por Fujimori, ¿ya? Y de esa manera demostrarle a todo el país y a todo el mundo el descontento que había contra el gobierno de Fujimori. Entonces, por esta razón es que los resultados quedaron de la siguiente manera. Alberto Fujimori con el 51% de los votos, Toledo con el 17%, pero no porque en realidad solamente votaban pocos por él, sino que porque él había dicho que voten de manera nula, que vicien su voto, ¿ya? Y por lo tanto los votos nulos eran del 29% de los votos, como ustedes pueden ver, una cantidad considerable, ¿verdad? Entonces es así como de manera irregular Fujimori llegaba al poder por tercera vez. Iba a ampliar su gobierno por 15 años, desde el 90 hasta el año 2005. Pero ya vamos a ver en esta clase por qué no gobernó hasta el 2005. Ahora, Alejandro Toledo entonces convocó a una marcha nacional para Fiestas Patrias del año 2000, para 28 de julio del año 2000. ¿Por qué? Porque ese mismo día, aquí en Lima, en el Congreso de la República, Fujimori iba a reelegirse, iba a jurar por tercera vez en su mandato como presidente del Perú. Y entonces Toledo convocó a una marcha nacional como una forma de protesta contra la prolongación de este gobierno. ¿Sí? Fujimori asumía así la presidencia por tercera vez, juramentaba en el Congreso de la República. Paralelo a ello, mientras que Fujimori, el 28 de julio del año 2000, juraba como presidente del Perú por tercera vez, al mismo momento, en las calles del centro de Lima y en realidad en todas las ciudades principales del país, la población protestaba en contra de la prolongación de este gobierno de Fujimori que muchos consideraban irregular, ¿sí? Entonces, un sector de la población rechazaba la ilegal permanencia de Fujimori en el poder. Como ustedes se puede sobreentender, entonces ese día hubieron enfrentamientos, como vamos a ver en esta fotografía, entre los manifestantes y la policía. Acá podemos ver el uso de bombas lacrimógenas por parte de la Policía Nacional contra los manifestantes. Recuerda que esta marcha de los Cuatro Suyos fue dirigida por Alejandro Toledo en contra de la prolongación del gobierno de Fujimori por tercera vez. Acá podemos ver una gran banderola, ¿no? ¿Sí? Diciendo pues democracia en contra de la prolongación del gobierno de Fujimori, que algunos consideraban una dictadura. Entonces, ese día de la misma marcha de los Cuatro Suyos, en la ciudad de Lima se, produce, se producen incendios. El más conocido es el incendio del Banco de la Nación en la ciudad de Lima. ¿Qué había pasado? Eh, el gobierno, a través de su asesor Vladimiro Montesinos, había contratado, como se conoce, matones, personas inescrupulosas, para cometer actos vandálicos en plena marcha de los Cuatro Suyos, para que la población que estaba viendo por televisión o escuchando por radio, en vivo y en directo, todo lo que estaba pasando aquí en Lima, entienda de que
esta marcha había sido convocada supuestamente por grupos subversivos que querían el mal para el país. Entonces, por eso el incendio del Banco de la Nación causó lamentablemente la muerte de 6 personas, de 6 vigilantes que cuidaban el Banco de la Nación, ¿sí? Luego se comprobó, y mediante videos y fotografías, que habían personas contratadas por el gobierno para cometer estos actos vandálicos y darle, pues, manchar de esta manera esta marcha de los cuatro suyos, que fue una de las más multitudinarias del siglo XXI, de los últimos años. Ahora vamos a hablar de los Vladivideos. ¿Qué son los Vladivideos? Podemos resumirlo como la causa de la caída del gobierno de Fujimori. Esos son los Vladivideos. ¿Ya? Recuerda que en las elecciones del año 2000, los fujimoristas no habían logrado mayoría en el Congreso. ¿Sí? Mayoría absoluta quiere decir cuando pasan más de la mitad. Y los fujimoristas, el Congreso en esos tiempos era de 120 integrantes. Y los fujimoristas no habían llegado a los 60, solamente eran 52, 52 congresistas de Perú 2000, de congresistas fujimoristas, ¿ya? 52. Entonces, no tenían mayoría en el Congreso y por lo tanto no podían tener la certeza de que el gobierno pueda aprobar todas las leyes que desee. Por ello es que Vladimiro Montesinos sobornaba a congresistas de oposición con grandes sumas de dinero para que se pasen al bando oficialista. En otras palabras, Montesinos entregaba dinero a congresistas opositores para que se cambien de partido al partido fujimorista, ¿sí? Al partido de Perú 2000, y de esa manera tener mayoría en el Congreso, para crear las leyes que el gobierno desee. Es así como se hace popular o conocida la palabra tránsfuga. ¿Quién es un tránsfuga? Bueno, en esos tiempos era un congresista que pertenecía a un partido político X, pero luego de que se le entregaba dinero, dejaba su partido político X y se pasaba al otro partido político opositor, ¿ya? Al partido político Y. Entonces vemos ahí que es un tránsfuga, no hay una fuga de partido a partido, ¿sí? Y ahí viene el nombre de congresista tránsfuga. Uno de los congresistas tránsfugas más conocidos es Alberto Curi. El 14 de septiembre del año 2000, Fernando Olivera, más conocido como Poppy, presenta unos videos, conocidos como los Vladi Videos, en un canal, ¿no? En el canal 8, ya que actualmente es el canal de Movistar, canal N. Presenta los Vladi Videos para que los peruanos vean en vivo y en directo esa cúpula de poder que había en el país y de qué se encargaba, de la corrupción que había en el país durante este gobierno de Fujimori. Entonces, podemos ver acá cómo es que Montesinos, acá ves a Vladimiro Montesinos, entregando dinero, sobornando a un congresista de Perú Posible llamado Alberto Curi, le entregó $15.000 para que Alberto Curi deje el partido opositor de Perú Posible y se pase al bando fujimorista. Acá podemos ver a Montesinos también con grandes sumas de dinero, fajos de dinero, aquí sobornando policías también, ¿sí? Sobornando también empresarios en el país. Todo para tener el control total del país. Entonces las redes de corrupción eran muy alarmantes y con la publicación de estos videos, el pueblo peruano pudo ver lo que ocurría en la alta esfera la esfera pública del país, ¿no? Y esto ocasiona la caída de este gobierno, la caída del gobierno de Fujimori, y ocasiona también el repudio de la opinión pública.